Hola, ¿qué tal? Este es el segundo video de la serie Gestión de Información para la Investigación. En el video anterior, nosotros realizamos una búsqueda avanzada con el uso de ciertos símbolos como las comillas para frases exactas y como los signos de más para agregar ámbitos, para buscar dentro de un perfil de búsqueda que hicimos acá los procesos de información dentro del apartado currículum de la licenciatura en Ciencias de la Educación para generar un concepto propio. Pues bien, una vez que ya tenemos esto, vamos a revisar nuestros resultados y aquí en esta parte izquierda de Google Académico tenemos obviamente nuestros filtros. Nosotros pudimos haberle dado desde 2020, 2019, 2016 y obviamente vamos a tener diferentes resultados o diferentes filtros. Por eso es importante que nosotros vayamos variando nuestra búsqueda. Si quieres los últimos resultados, pues vas a tener que probablemente a lo mejor quitar comillas o ampliar las comillas a que ya no aparezca el signo de más, sino que lo busques completamente y le des también un filtro que no esté tan sesgado en cualquier momento, ¿no? Entonces, como puedes ver, esto de buscar tiene mucho que ver con la parte de buscar, perdón, de probar diferentes opciones de búsqueda. Pues bien, entonces vamos a regresar a nuestra búsqueda anterior, a los resultados que teníamos en pantalla. Y en estos resultados nosotros encontramos, por ejemplo, que con este criterio de búsqueda aparece la palabra licenciatura y aparece exactamente la parte del concepto currículo. Entonces vamos a abrir esta de aproximación crítica al concepto de currículo, le damos abrir en pestaña nueva y también aquí en cada uno de los resultados, en el segundo, tercer resultado, aparece lo mismo. Sin embargo, yo te invito a revisar estos dos aspectos. ¿En qué me basé? Pues principalmente en el título del resultado o del artículo que se está presentando. Entonces, si me baso en el título, los que a mí me parecieron más adecuados a la parte de construir un concepto es esta aproximación crítica y de qué hablamos cuando hablamos de currículo, que si bien no tiene el concepto currículo escrito en el título, pues sí nos puede ayudar a definir. Un primer filtro es el título y otro segundo filtro es leer el resumen. En el resumen tú vas a encontrar qué es lo que el autor quiere que tú trabajes y en ese sentido, pues por ejemplo, en este autor nos va a llevar a los aportes de Ángel Díaz Barriga, que es uno de los referentes teóricos importantes en educación que tenemos en México, y nos va a llevar a diferentes ámbitos o caracterizaciones, concepciones curriculares que van del currículo técnico, currículo como plan de estudios, que es el que nos serviría a nosotros, el currículo como dimensión política, etcétera. Entonces, una vez que leí el resumen y que veo que tiene eso, pues me sirve. Vamos a leer el otro, el de qué hablamos cuando hablamos de currículo, y aquí nos va a abordar cambios teóricos que ha tenido el currículum en los planes de estudio de una facultad. Entonces, aquí también nos puede ayudar, en cierto modo, a visualizar qué aspectos podemos inferir y podemos copiar y pegar o citar y referenciar, que es lo que vamos a continuar haciendo en nuestro artículo. Pues bien, otro aspecto es hacer un scanning. Y para hacer un scanning, lo que hacemos es posicionarnos dentro de cualquier página web o en este caso dentro del artículo le damos la combinación de teclas control F y buscamos la palabra currículo y vamos precisamente buscando, escaneando la palabra y leyendo el contexto o el párrafo en el que está escrita. Y en función de eso podemos encontrar también las citas sin necesidad de leer todo el artículo. Pero lo ideal obviamente sería profundizar en su lectura, aunque también para ir descartando una cantidad de artículos que nos llegan a aparecer podemos hacer ese scanning. Bien, ahora, ya que tengo la información, pues es importante que yo pase a la segunda fase y la segunda fase es citar y referenciar, pero no quisiera terminar esta fase sin comentarte que es muy importante que también
tú tengas en claro que Google Académico no es el único buscador que hay, que tenemos muchísimas fuentes de información que provienen de instituciones connotadas y tenemos, por ejemplo, la del ISUE, que es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación de la UNAM. Estas fuentes yo las busqué enfocadas al ámbito de la educación. También tenemos, pero sin embargo también tienen otro tipo de informaciones. Tenemos el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, que pues obviamente da una amplia variedad y áreas del conocimiento en información. El directorio de los recursos abiertos, los journals o los diarios de acceso abierto, que también publican trabajos de investigación, la Hemeroteca Nacional de México, el portal de revistas arbitradas de la UNAM. La propia UNAM pues tiene también los libros de acceso abierto, la biblioteca digital. No la anoté aquí, pero hay un podcast de Descarga Cultura UNAM, buenísimo. Las revistas de las redes internacionales de educación como la red Common Ground en español, el Redalic, la red de revistas de Málaga, EUMET, Latindex, Cielo y Dialnet, que son pues proyectos de difusión de diferentes universidades. Y de la UNESCO tenemos, por ejemplo, los tesauros, que nos van a permitir también establecer claridad en el vocabulario. Por ejemplo, si nosotros no tenemos claro si el término correcto es interculturalidad, educación intercultural o multiculturalidad o pluriculturalidad, que son términos que son muy polisémicos, entonces un tesauro tiene precisamente esa intención, ayudarte a aclarar cuáles son los términos que se consideran correctos dentro del ámbito educativo para que esos términos tú los puedas poner como objetos de estudio, como títulos o como palabras clave. Otras fuentes son, por ejemplo, la Biblioteca Cervantes, la Biblioteca de libro.com y la Biblioteca de la Ciudad de México. ¿Dónde buscar? Pues tenemos muchísimos buscadores, el que te acabo de mostrar es Google Académico, pero también las bases de datos tienen sus propios buscadores y ERIC es un muy buen buscador principalmente para ciencias y también obviamente para estudios académicos. Ahora, hay otras formas de buscar y en esas formas de buscar podemos utilizar los signos, como estás viendo, el signo de más, este es un ejemplo de búsqueda en Google para buscar concretamente un video que a lo mejor queremos ver para comprender y dar una explicación o para hacer un párrafo explicativo, te puede ayudar. Otro ejemplo es ya en Google Académico, en donde también cambiamos los signos por una frase que incluso podemos omitir las preposiciones o podemos entrecomillarla. También el uso de acentos puede ser un arma de doble filo, aunque en general no se sugiere ponerlos. La búsqueda incluso también te puede modificar si le llegas a poner algunos acentos o quitarlos, por lo cual te sugiero que pruebes con los dos. Ahora, si no encontraste la información, puedes pedirle a Google que te avise en cuanto tenga la información. Y aquí precisamente tenemos una opción para crear alertas de Google Académico. Lo que vamos a hacer ahorita es que te lo voy a comentar de una manera muy sucinta cómo le haces para crearla. Bueno, la información está aquí, pero supongamos que aquí en esta búsqueda yo quisiera crear una alerta con estos criterios de búsqueda. Lo que hago aquí es crear alerta y le voy a establecer la confirmación de los criterios de búsqueda, del correo electrónico en el cual me va a mandar la alerta, del número de resultados y simplemente le doy crear alerta. Entonces, cada vez que yo vaya a consultar algo relativo a concepto currículo y que yo quiera lo último, Google me va a ayudar a que en cuanto alguien suba esta información relativa a esta búsqueda, pues ya aparezca, ¿no? Como ves, yo tengo diferentes alertas y esta que acabo de crear ya la tenía creada. Por eso me apareció este mensaje. Pues bien, seguimos con la búsqueda avanzada y tenemos otras formas más precisas de buscar información. Entonces, esta es la parte de creación de alertas, ¿sí? Que también las puedes cambiar o eliminar. Está en el soporte de Google o le das ayuda de búsqueda en Google y le das crear alertas. Sí, no puedes acceder al material, pero el material lo tengo también abierto y si deseas también me lo puedes pedir en los comentarios del video.
Ahora, tenemos la búsqueda avanzada y hay tanto para sitio web como imágenes, pero también aparte de eso, tenemos una información en cuanto a búsquedas avanzadas que son los operadores de búsqueda, que son precisamente estos operadores que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, podemos elegir el arroba para buscar posts que han hecho en Twitter, ¿no? Si tú quieres buscar los posts que ha hecho algún mandatario, algún secretario de gobierno, etcétera. Podemos también nosotros buscar por hashtag para buscar, por ejemplo, los trending topics o para buscar pues algunos aspectos que están marcados en esto como dentro de las redes sociales. Podemos también utilizar el signo de menos para excluir y podemos también, lo que yo te decía, las comillas, podemos buscar con el operador OR, ya sea un concepto u otro, y etcétera, etcétera. Entonces, estos criterios de búsqueda o estos operadores de búsqueda, pues son de gran utilidad. Y aquí te dejo el link para que los busques, valga la redundancia, y los pruebes sobre todo. Ahora, en la fase 2 se refiere a la selección de información y en la selección de información yo te invito a que te preguntes 5 aspectos. El primer aspecto es ¿cuál es mi fuente? ¿Qué reputación académica tiene? Esto lo podemos ver en la parte de los resultados del buscador. Cuando nosotros tuvimos los resultados, aparecieron diferentes fuentes. Entonces aquí viene cuántas veces ha sido citado, cuántos artículos o cuántas versiones del artículo tiene relacionado y aquí nosotros podemos ver también la parte que te estoy compartiendo de la confiabilidad. ¿Qué referentes usa y cómo se obtuvo la información? Esto lo puedes ver en la parte de validez. ¿Y esto dónde va a aparecer? Pues obviamente dentro del artículo, cuando tú ingresas en el resumen, un buen resumen debe de decir cómo se obtuvo la información, en este caso, quién es el aporte y si es el aporte no es cualquier persona, es una persona que tiene una expertise en eso y si es un trabajo de investigación, te tiene que decir también en esta parte generalmente la metodología y en esta última parte los resultados. Entonces, de esta forma también yo puedo valorar la parte de validez. Ahora, ¿en qué referentes usa? Nos vamos a ir al final del artículo y en el final del artículo, que también nos puede ayudar mucho, yo puedo revisar las referencias que se tienen de la información. Por ejemplo, en este artículo, en esta parte de qué hablamos cuando hablamos de currículo, yo puedo irme hasta el final del artículo y ver si tiene referencias o bibliografía consultada. Entonces, en función de estas referencias, si es una referencia que son muy antiguas o que son referencias que incluso, como puedes ver aquí, no están ni siquiera muy bien establecidas, porque una referencia tiene que ir ordenada en orden alfabético, valga la redundancia, tiene que ser de los últimos 5 años preferentemente, aunque hay referencias históricas que no necesariamente tienen que ser tan recientes, pero también simplemente las referencias o la bibliografía no se acomoda así, no se acomoda con viñetas, sino se acomoda en sangría, francés, etcétera. Entonces ahí yo estoy viendo que probablemente, aunque encontré la información, no me está ayudando. Y si vemos en este artículo de Marista Zaval, yo tengo aparentemente la única referencia que tienen aquí es Ángel Díaz Barriga. Entonces, no, lo que no me gusta en lo particular es que no aparece referenciada. Aparece en el resumen, pero no aparecen las publicaciones y cuando aquí, bueno, lo tiene como, es un estilo que no es el APA, pero sin embargo también tendría que estar establecido aquí en la parte final, aunque bueno, aquí nos van apareciendo a pie de página. Bueno, entonces, como podemos ver, las referencias nos ayudan a detectar qué tan consistente también es la información y también cuántas veces ha sido citada, nos da la credibilidad y qué relación tiene el contenido con mis palabras clave. Eso es nodal. Si el contenido no tiene relación con mis palabras clave, necesito cambiar la fuente o reiniciar la búsqueda. Pues bien, hasta esta parte vamos a dejar esta parte del video y vamos a continuar en el último video para finalizar nuestra gestión de información. Nos vemos en el siguiente video.